¿Alguna vez has sentido que tu vida es una habitación oscura donde solo eres un espectador de tu propia soledad? Imagina las calles de Londres en 1840, un mundo de acero, seda y reglas que asfixian el corazón, donde una mirada prohibida puede ser el comienzo de una salvación o el final de todo lo que conoces. Hoy te traigo la historia de Anne Fairchild y Henry Blackwood, dos almas atrapadas en las redes del deber y el honor que decidieron desafiar a un imperio por un instante de verdad. Es un relato sobre esos encuentros que nos cambian para siempre, sobre el valor de soltar las cadenas de oro y sobre cómo, a veces, hay que perderlo todo para ganar la libertad de amar. Quédate conmigo para descubrir si el destino es algo que se acepta o algo que se arranca de las manos de la historia. Y si te conmueven estas crónicas de superación, no olvides suscribirte, darle a me gusta y contarme en los comentarios. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por el amor de tu vida? Bienvenidos a El último té al anochecer. El invierno de 1840 se había instalado sobre Londres como una mortaja de seda gris, asfixiando las calles con un frío que parecía nacer del mismo Támesis. Las farolas de gas parpadeaban con una timidez casi agónica, proyectando sombras alargadas que danzaban contra el pavimento húmedo y los carruajes negros. En el corazón de Mayfair, la mansarda de los señores permanecía imponente, un coloso de piedra que guardaba dentro de sí el eco de pasos que jamás se daban con prisa. El aire afuera olía a carbón quemado y a promesas rotas, una mezcla densa que obligaba a los transeúntes a bajar la mirada y apretar el paso. Nadie sospechaba que, tras esos muros de ladrillo oscuro, el destino estaba a punto de encender una llama en el lugar más inesperado de todos. Dentro de la biblioteca de la mansión, el fuego en la chimenea era el único testigo de un orden que rozaba la obsesión, donde cada libro descansaba en su estante como un soldado en guardia. Anne Fairchild se movía entre las sombras con una elegancia silenciosa, sus dedos rozando los lomos de cuero mientras el calor de las brasas luchaba por alcanzar las esquinas más frías de la estancia. A pesar del crepitar de la madera, el silencio era absoluto, un vacío que ella había aprendido a habitar con la paciencia de quien no espera visitas ni milagros. El resplandor naranja dibujaba su perfil contra el papel tapiz, revelando una calma que escondía tormentas internas, una fachada perfecta construida para sobrevivir a la indiferencia de una casa que no le pertenecía. Era el refugio de una mujer que había hecho del orden su armadura, creyendo que si nada cambiaba de lugar, nada en su interior podría quebrarse. Sin embargo, ese invierno no era como los anteriores. Había una electricidad extraña en el ambiente, algo que hacía que las ventanas vibraran bajo el azote de un viento gélido y persistente. Anne se detuvo frente al gran ventanal, observando cómo la niebla devoraba los jardines y borraba los límites entre el cielo y la tierra. La ciudad entera parecía suspendida en un suspiro, aguardando que algo o alguien rompiera el hechizo de esa monotonía que ella llamaba hogar. Su reflejo en el cristal le devolvía la imagen de una desconocida, alguien que, a pesar de su juventud, cargaba con la gravedad de una vida dedicada al servicio y a la discreción. Un escalofrío recorrió su espalda, no por el frío que se filtraba por las rendijas, sino por la premonición de que la quietud de su mundo estaba herida de muerte. Ese mismo frío, implacable y cortante, era el que golpeaba el rostro de los pocos hombres que se atrevían a desafiar la noche londinense en busca de respuestas o consuelo. Los pasos de un extraño comenzaron a resonar sobre los adoquines, un ritmo constante y firme que cortaba la bruma con la autoridad de quien sabe que el tiempo se agota. Era un sonido que desentonaba con la paz de la mansión,
una intrusión que subía por las escaleras de piedra y se detenía justo ante la pesada puerta principal. Anne sintió que el aire se volvía más pesado en sus pulmones, una presión invisible que la obligó a enderezar la espalda y alisar su delantal con manos repentinamente inquietas. El mundo exterior estaba llamando a la puerta y traía consigo un eco de algo que ella había intentado olvidar durante mucho tiempo. De repente, el golpe seco de la aldaba de bronce resonó en todo el vestíbulo, rompiendo el cristalino silencio de la casa con una urgencia casi violenta. El corazón de Anne dio un vuelco, una reacción instintiva que su razón trató de sofocar de inmediato, recordándole su posición y su deber. Las sombras de la biblioteca parecieron alargarse, como si intentaran retenerla en la seguridad de lo conocido antes de que se viera obligada a enfrentar lo desconocido. Caminó hacia la puerta con la sensación de que cada paso la alejaba más de la mujer que había sido hasta ese preciso instante de la noche. Al girar el pomo, el frío del metal le recordó que, una vez que se permite que el invierno entre, ya no hay forma de volver a calentar el alma por completo. La puerta se abrió y el invierno entró de golpe, trayendo consigo una ráfaga de lluvia que humedeció el mármol del recibidor. Allí estaba él, una figura alta y envuelta en un abrigo oscuro que parecía haber absorbido toda la oscuridad de las calles londinenses. Henry Blackwood se quitó el sombrero con un gesto rápido, revelando un rostro marcado por la fatiga y unos ojos que brillaban con una lucidez inquietante bajo la luz de las velas. Su presencia llenó el espacio de inmediato, desmoronando la paz que Anne había cultivado con tanto esmero durante años de soledad. Era un hombre que traía el caos del mundo exterior en sus hombros, y su mirada se encontró con la de ella con una intensidad que casi parecía un reclamo. Anne se mantuvo inmóvil, sosteniendo el candelabro con una firmeza que ocultaba el temblor que empezaba a recorrer sus dedos ante la imprevista visita. No era habitual que un caballero llegara a esas horas, y mucho menos uno que desprendiera esa mezcla de urgencia y una extraña, casi dolorosa, vulnerabilidad. Henry la observó no como a una empleada, sino como si estuviera viendo a alguien que ya conocía en sus sueños, o quizás en sus remordimientos. El agua goteaba de su capa, marcando el suelo con huellas oscuras, mientras el silencio entre ellos se volvía tan denso que se podía sentir en la piel. Ninguno de los dos se atrevía a romper el hechizo, temiendo que la primera palabra fuera la llave de una puerta que no sabrían cómo cerrar después. «Soy Blackwood, el abogado de la familia», dijo finalmente, y su voz sonó como el roce del terciopelo sobre la madera vieja, profunda y cargada de matices. Anne asintió levemente, haciendo una reverencia que fue más un acto de defensa que de sumisión, mientras lo invitaba a pasar hacia el calor de la biblioteca. Ella notó que él no traía solo papeles, sino una energía que hacía que el aire a su alrededor vibrara de una forma que ella no sabía nombrar. Al ayudarlo con su abrigo, sus dedos rozaron accidentalmente la lana húmeda y el calor que emanaba de su cuerpo, un contacto eléctrico que la hizo retroceder un paso. Había algo en la forma en que él la seguía con la vista que la hacía sentir peligrosamente expuesta, como si sus secretos estuvieran escritos en su rostro. Henry caminó hacia la chimenea, buscando el calor de las brasas, mientras recorría con la mirada los estantes repletos de libros, sintiéndose extrañamente cómodo en ese santuario. Se volvió hacia Anne, quien permanecía cerca de la puerta, y por un segundo la máscara de abogado profesional se deslizó, dejando ver a un hombre hastiado de la frialdad de los tribunales. Ella era el contraste perfecto a la agresividad de su mundo, una presencia serena, casi etérea, que parecía comprender el peso de los silencios mejor que nadie. El fuego chisporroteó, proyectando sombras que unían sus figuras en la pared,
creando una danza de proximidad que desafiaba todas las normas sociales de 1840. Él quería decir algo más, algo que no tuviera que ver con leyes ni herencias, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La tensión en la habitación creció hasta volverse casi insoportable, una cuerda estirada al máximo entre dos almas que acababan de reconocerse en medio de la tormenta. Anne sintió que el mundo que conocía se desdibujaba, reemplazado por la presencia de este hombre que parecía leer sus pensamientos más ocultos sin siquiera intentarlo. Henry dio un paso hacia ella, rompiendo la distancia de seguridad, y por un instante el tiempo se detuvo, dejando solo el sonido de la lluvia golpeando los cristales. Había una pregunta muda en sus ojos, un desafío que invitaba a Anne a dejar de ser una sombra para convertirse en protagonista de algo incierto. Justo cuando él iba a romper el silencio otra vez, un ruido en el piso superior recordó que no estaban solos, dejando la respuesta suspendida en el aire. Henry se acomodó en uno de los sillones de cuero, pero sus ojos no buscaban los documentos que había extraído de su maletín, sino los títulos que Anne había organizado con tanto celo. Ella se acercó para avivar el fuego, y fue entonces cuando él mencionó un pasaje de un viejo tratado de filosofía que descansaba sobre la mesa. La respuesta de Anne no fue la de una gobernanta que repite lo que escucha, sino la de alguien que ha devorado cada página en sus noches de insomnio. Por primera vez en años, Anne sintió que su mente se encendía, respondiendo al desafío de Henry con una agudeza que lo dejó momentáneamente sin palabras. Aquella biblioteca, antes un mausoleo de sabiduría muerta, se convirtió de pronto en un campo de batalla de ideas y complicidad. El abogado la observaba con una mezcla de asombro y una admiración que empezaba a bordear algo mucho más peligroso que la simple curiosidad. Descubrió que bajo el uniforme rígido y el cabello perfectamente recogido, Anne Fairchild poseía una comprensión del mundo más vasta que la de muchos jueces que él frecuentaba. Hablaban de justicia, de la libertad del espíritu y de cómo las leyes de los hombres a menudo olvidan las leyes del corazón humano. La lluvia seguía azotando el exterior, pero dentro de ese círculo de luz de vela se estaba gestando una revolución silenciosa que ninguno de los dos podía ya ignorar. Era como si hubieran pasado toda la vida hablando con extraños, solo para descubrir que la conversación real acababa de comenzar. Cada palabra de Henry parecía diseñada para derribar un muro más de la fortaleza que Anne había construido para protegerse del dolor. Ella, a su vez, encontraba en las reflexiones de él una honestidad brutal que la desarmaba, una sinceridad que no encajaba con la imagen de un hombre de leyes. No solo compartían el gusto por las letras, sino una visión melancólica de la existencia que los unía más que cualquier lazo de sangre. El tiempo parecía haberse dilatado, ignorando el reloj de pared que marcaba las horas con una insistencia que ahora le resultaba molesta y ajena. Estaban creando un lenguaje propio, uno que solo ellos dos podían entender en medio de una sociedad que exigía muros y silencios. A medida que la charla avanzaba, Henry se dio cuenta de que Anne no solo era una mujer instruida, sino un espejo donde él veía sus propias frustraciones y anhelos reflejados. Ella le hablaba de la belleza de las pequeñas cosas, de cómo el orden de la biblioteca era su forma de dar sentido a un caos que siempre acechaba. Él le confesó con una voz que apenas superaba el susurro, que a menudo se sentía como un impostor en su propia vida, rodeado de éxitos vacíos. En ese intercambio de verdades, la brecha social que los separaba empezó a desvanecerse, dejando solo a dos seres humanos que se reconocían en su mutua fragilidad. La conexión era tan real y tangible
que el aire entre ellos parecía emitir un calor propio, independiente de la chimenea. Sin embargo, ese puente de palabras que estaban construyendo era también una trampa, un recordatorio constante de lo que el mundo nunca les permitiría ser. Henry bajó la mirada por un segundo, consciente de que estaba cruzando una línea que podría costarle la única seguridad que conocía. Henry notó el cambio en su semblante y sintió el impulso irrefrenable de alcanzar su mano, de detener el tiempo antes de que la realidad los reclamara de nuevo. El silencio regresó, pero ya no era el vacío de antes. Ahora estaba lleno de lo que no se atrevían a decir en voz alta por miedo a romper el hechizo. El fuego soltó una última chispa antes de empezar a morir, y en la penumbra una sombra de duda cruzó el rostro de Henry. El vapor del té subía en espirales perezosas, llenando el espacio entre ellos con un aroma a bergamota y promesas silenciosas. Anne manejaba la tetera con una precisión que rozaba lo coreográfico, pero el tintineo sutil de la porcelana traicionaba el ritmo acelerado de su corazón. Henry no apartaba la vista de sus manos, fascinado por la delicadeza de unos dedos que parecían sostener no solo una taza, sino el equilibrio de toda la habitación. Cada movimiento de ella era observado como una escena en cámara lenta, una danza de cortesía que escondía un deseo latente de romper el protocolo. El aire se volvió espeso, cargado de una electricidad que hacía que el simple acto de servir el té se sintiera como un evento trascendental. Al extender la mano para recibir la taza, los dedos de Henry rozaron los de Anne por un segundo que pareció durar una eternidad. Fue un contacto breve, apenas un suspiro de piel contra piel, pero el impacto fue tan fuerte como un rayo en medio de la noche londinense. Anne sintió una descarga que le recorrió el brazo, obligándola a contener el aliento para no dejar escapar un suspiro que lo revelara todo. Henry, por su parte, no retiró la mano de inmediato. Sus ojos buscaron los de ella con una urgencia que pedía permiso para cruzar la última frontera. En ese roce accidental, todas las palabras sofisticadas que habían intercambiado antes perdieron su valor frente a la verdad del cuerpo. El silencio que siguió no fue de incomodidad, sino de una comprensión compartida que los dejó a ambos al borde del abismo. Henry sostuvo la mirada de Anne mientras el calor de la porcelana se filtraba en sus palmas, preguntándose cómo era posible que una desconocida le hiciera sentir más vivo que toda su carrera legal. Ella bajó los ojos hacia el delantal blanco, consciente de que ese pequeño contacto había alterado para siempre la percepción de su propia piel. La habitación parecía haberse encogido, acercando sus hombros, haciendo que el sonido de sus respiraciones fuera lo único que llenaba el vacío. El mundo exterior, con sus reglas de clase y sus juicios severos, se sentía ahora como un eco lejano y carente de sentido. Henry dejó la taza sobre la mesa con una lentitud deliberada, como si cada segundo ganado fuera una victoria contra el destino que los separaba. Observó cómo Anne intentaba recuperar su compostura profesional, alisando un pliegue inexistente en el mantel con una mano que aún vibraba por el contacto. Él quería decirle que no tenía que esconderse tras su uniforme, que en ese momento no había gobernanta ni abogado, solo dos almas enfrentadas. La luz de las velas parpadeó, bañando el rostro de Anne en un resplandor dorado que la hacía parecer una pintura de un tiempo más amable. La tensión era tan real que se podía casi tocar, una cuerda tensada al máximo que amenazaba con romperse al menor susurro. Justo cuando la proximidad se volvía insoportable y el deseo de acortar la distancia era casi una orden física, el reloj de la biblioteca dio la hora. El sonido metálico y frío actuó como un jarro de agua helada, recordándoles que el tiempo no se detiene para los corazones que sueñan fuera de lugar. Anne dio un paso atrás,
recuperando esa distancia de seguridad que la protegía, pero que ahora se sentía como una prisión fría. Henry apretó los puños, sintiendo cómo la realidad volvía a imponer sus muros invisibles entre ellos dos. El té se enfriaba en las tazas, olvidado, mientras una sombra de tristeza cruzaba la mirada de Henry al darse cuenta de que el ritual estaba llegando a su fin. La penumbra de la biblioteca se volvió un refugio donde las sombras parecían absorber las jerarquías, dejando solo la esencia de quienes allí habitaban. Henry se inclinó hacia adelante, con el rostro parcialmente iluminado por el último aliento de la chimenea, y su voz bajó hasta convertirse en una confesión. Habló de la soledad que se siente en los salones llenos de gente, del vacío de una vida dedicada a ganar pleitos, pero a perder el sentido de la propia existencia. Anne lo escuchaba con una quietud magnética, sintiendo que cada palabra de él era una pieza de un rompecabezas que ella también había intentado armar. En la oscuridad, la vulnerabilidad de aquel hombre poderoso se volvía el vínculo más fuerte que ella jamás había experimentado. Anne, movida por una valentía que solo nace en la profundidad de la noche, se permitió soltar el lastre de su propia discreción profesional. Le habló de sus sueños de libertad, de las tierras lejanas que solo conocía por los mapas que limpiaba cada mañana, y de cómo su corazón se sentía como un pájaro en una jaula de oro y protocolo. Henry la miraba con una fascinación que iba más allá del deseo. Era la mirada de quien encuentra agua en medio del desierto de su propia rutina. Sus historias se entrelazaban como hilos de una misma tela, revelando que ambos eran náufragos de una sociedad que les exigía ser máscaras en lugar de personas. La intimidad emocional que se respiraba era tan pura que el aire parecía vibrar con una melancolía dulce y compartida. A veces olvido quién soy cuando cierro la puerta de mi despacho, susurró Henry, y por un instante su mano buscó el respaldo de la silla de Anne como quien busca tierra firme. Ella no se alejó, permitiendo que la cercanía de su cuerpo fuera la respuesta que su voz no se atrevía a articular en ese momento de verdad. Descubrieron que sus heridas tenían la misma forma, que ambos habían sacrificado sus pasiones por el deber y que el destino, con una ironía cruel, los ponía frente a frente ahora. El mundo de 1840, con sus leyes de acero y sus techos de cristal, se sentía a kilómetros de distancia de aquel rincón iluminado por velas que se consumían. Era un momento de desnudez espiritual, donde ya no quedaba espacio para las mentiras ni para los títulos sociales. La conexión era tan absoluta que Anne sintió miedo, un temor primario a que el amanecer borrara la magia de lo que estaban construyendo en el silencio. Henry pareció leer su pensamiento, pues su mirada se tornó protectora, como si quisiera envolverla en un escudo contra el tiempo que no se detenía. Hablaban de lo que pudo haber sido si se hubieran conocido en otra vida, en otro siglo, en un lugar donde el apellido no fuera una frontera infranqueable. Cada confidencia era un puente indestructible, pero también una advertencia de lo mucho que tendrían que perder si decidían cruzarlo de forma definitiva. La noche avanzaba implacable, devorando las horas, mientras ellos se aferraban a ese oasis de sinceridad que les devolvía la fe en sí mismos. Justo cuando Henry parecía a punto de decir algo que cambiaría el curso de sus vidas para siempre, una ráfaga de viento golpeó el ventanal con fuerza. El ruido los sobresaltó, devolviéndolos bruscamente a la realidad de la mansión y al hecho de que seguían siendo un abogado y una gobernanta. Anne se puso de pie, recuperando el control de sus gestos, aunque sus ojos seguían brillando con la luz de la verdad que acababa de compartir. Henry la observó con una mezcla de respeto y una angustia creciente, consciente de que habían abierto una caja de Pandora que ya no podían cerrar.
En el rincón más oscuro de la habitación, una carta olvidada sobre el escritorio parecía brillar con una advertencia muda sobre el futuro inmediato. Desde alguna habitación lejana, o quizás desde una casa vecina, comenzó a filtrarse una melodía de piano, apenas un eco que navegaba por los pasillos vacíos de la mansión. Henry se puso de pie, y por un momento la rigidez de su posición desapareció, reemplazada por una elegancia que buscaba una respuesta en la mirada de Anne. Ella sintió que el mundo se detenía cuando él le tendió la mano, no para entregarle un documento, sino como una invitación a un territorio prohibido. En el centro de la biblioteca, bajo la luz mortecina de las velas, las sombras se proyectaron contra las estanterías de libros, creando un escenario privado para un baile que no necesitaba música real. Anne aceptó el gesto, permitiendo que sus dedos se entrelazaran con los de él en un pacto de silenciosa rebeldía. Al principio, sus movimientos fueron cautelosos, como si temieran que el suelo de madera pudiera romperse bajo el peso de una osadía tan grande. Pero pronto, el ritmo de sus propios corazones marcó la pauta, y la distancia que los separaba se redujo hasta que el calor de sus cuerpos se volvió uno solo. Henry colocó su mano con una firmeza protectora en la cintura de Anne, sintiendo la fragilidad y al mismo tiempo la fuerza que emanaba de aquella mujer extraordinaria. Ella apoyó la mano en su hombro, cerrando los ojos por un instante para grabar en su memoria la textura de su abrigo y el aroma a tabaco y lluvia que lo rodeaba. Eran dos figuras danzando en el filo de un abismo, ignorando que cada paso los alejaba más de la seguridad de sus vidas anteriores. No hubo necesidad de pasos complejos ni de giros coreografiados. Era un balanceo lento, una exploración de la presencia del otro en un espacio donde nunca debieron estar tan cerca. Anne sentía que la biblioteca se transformaba, que las paredes desaparecían para dejarlos bajo un cielo abierto, lejos de las miradas de los criados y de la alta sociedad. Henry la guió con una suavidad que desmentía su aparente frialdad profesional, susurrando con su movimiento todo lo que no se atrevía a decir en voz alta. El roce de sus ropas producía un susurro eléctrico que parecía competir con el crepitar de la madera en la chimenea. En ese baile imaginario, por primera vez en su vida, Anne no se sintió una empleada, sino una mujer que era vista y valorada por completo. La luz de las velas, a punto de extinguirse, bañaba sus rostros con destellos intermitentes, resaltando la intensidad de una conexión que ya no podía ser ignorada. Henry se inclinó ligeramente, su rostro tan cerca del de ella que Anne podía sentir su respiración, una invitación silenciosa que hacía que el aire a su alrededor se volviera denso y pesado. Ella no se apartó. Por el contrario, inclinó la cabeza, permitiendo que la vulnerabilidad de ese momento la envolviera como una manta cálida en medio del invierno. Estaban rompiendo todas las cadenas invisibles de 1840, creando un universo propio donde solo importaba el latido sincronizado de dos seres que se habían encontrado en la oscuridad. El baile era su lenguaje secreto, una declaración de guerra contra la soledad que los había definido hasta entonces. Sin embargo, en el momento de mayor cercanía, cuando el mundo parecía reducirse a ese abrazo compartido, Henry se tensó imperceptiblemente al recordar la realidad que lo esperaba afuera. El baile continuaba, pero una sombra de preocupación cruzó sus ojos, rompiendo por un segundo la armonía del movimiento. Anne lo notó de inmediato, sintiendo cómo el frío de la duda empezaba a filtrarse de nuevo en el calor de su conexión. La melodía lejana se desvaneció, dejando solo el eco del viento golpeando los cristales y el recordatorio de que cada baile llega a su fin.
Henry la soltó lentamente, pero sus manos permanecieron unidas un segundo más, como si supiera que el próximo obstáculo ya estaba llamando a la puerta. La calma que el baile había dejado en el aire se evaporó de repente cuando Henry se alejó hacia la mesa, donde un sobre lacrado descansaba como una sentencia silenciosa. Sus hombros, antes relajados por la danza, recuperaron la rigidez de quien carga con el peso de un linaje que no perdona ni olvida. Anne lo observó desde la sombra, sintiendo cómo el calor del momento se disipaba ante la mención de un compromiso que Henry no había elegido, pero que debía cumplir. Un matrimonio de conveniencia, pactado en despachos fríos y sellado con intereses económicos, se erigía ahora como un muro insalvable entre sus deseos y la realidad. La luz de la chimenea pareció palidecer, revelando las grietas de un futuro que, hasta hace un momento, parecía posible bajo el hechizo de la noche. Henry tomó el sobre entre sus manos, y por un instante Anne vio en sus ojos el reflejo de un hombre que se siente prisionero de su propia fortuna y prestigio. No era solo un contrato legal, era la promesa de una vida sin pasión, una unión diseñada para fortalecer apellidos mientras se marchitaban los corazones en salones elegantes. Ella comprendió, con una punzada de dolor amargo, que para el mundo de 1840 ella era invisible, y Henry era una pieza de ajedrez en un tablero implacable. El silencio que se instaló entre ambos ya no era de complicidad, sino de una impotencia compartida que pesaba más que las piedras de la mansión. El destino les estaba cobrando el precio por haberse atrevido a soñar despiertos en una biblioteca que no les pertenecía. Hay deudas que no se pagan con oro, Anne, sino con la propia libertad, susurró él, dejando caer el sobre la madera con un sonido que resonó como un trueno. Anne se acercó, pero esta vez mantuvo la distancia que el protocolo dictaba, sintiendo el abismo que se abría bajo sus pies con cada palabra de Henry. El compromiso no era solo una boda futura, era el fin de sus encuentros, el cierre de la puerta que les permitía ser ellos mismos sin máscaras. La sombra de la futura esposa de Henry, una mujer de nombre ilustre y alma desconocida, parecía materializarse entre los estantes de libros antiguos. La injusticia de la situación quemaba en el pecho de Anne, pero su entrenamiento como gobernanta le obligaba a mantener una fachada de serena resignación. Henry caminó hacia el ventanal, observando la ciudad que ahora le parecía una cárcel de luces y sombras, donde su voluntad no tenía valor alguno ante la tradición. Se volvió hacia ella, y la desesperación en su rostro era tan evidente que Anne sintió el impulso irrefrenable de cruzar la habitación para consolarlo. Sin embargo, sabía que cualquier gesto de afecto ahora solo haría que la caída fuera más dolorosa cuando la mañana finalmente reclamara su lugar. El abogado, el hombre de leyes que siempre encontraba una salida para sus clientes, se encontraba ahora atrapado en un laberinto sin hilo de Ariadna. Estaban frente al primer gran desafío de su amor, uno que no se resolvería con poemas ni con bailes a la luz de las velas. La tensión alcanzó un punto crítico cuando Henry mencionó que la fecha de la unión estaba más cerca de lo que él mismo se había atrevido a admitir. Anne bajó la mirada hacia sus manos, las mismas que habían servido el té y habían bailado con él, sintiendo que empezaban a pertenecer a un pasado lejano. No había una solución sencilla en un siglo donde el honor y la familia lo eran todo, y el amor era un lujo que pocos podían permitirse sin pagar un precio altísimo. El viento arreció afuera, sacudiendo las ramas de los árboles como si intentara advertirles que el tiempo de las confidencias estaba llegando a su fin. En medio de esa oscuridad, una idea peligrosa empezó a asomar en la mente de Henry, una chispa de rebeldía que amenazaba con quemarlo todo. Anne regresó a sus aposentos en el ala de servicio,
Pero el silencio de su pequeña habitación le resultó de pronto extraño y asfixiante. Se deshizo del delantal con movimientos mecánicos, observando sus manos como si pertenecieran a otra persona, a una mujer que se había atrevido a ser más que una sombra. El conflicto ardía en su pecho. Por un lado, la seguridad de una vida predecible y el respeto que tanto le había costado ganar como gobernanta. Por el otro, el abismo luminoso que Henry le ofrecía con cada mirada. Era una lucha entre la razón, que le gritaba que se alejara por su propio bien, y un sentimiento nuevo que le susurraba que ya no había vuelta atrás. Aquella noche, la almohada no trajo el descanso, sino una marea de dudas que amenazaban con ahogar su voluntad. Se sentó frente al pequeño espejo de tocador, viendo cómo la luz de una única vela dibujaba las líneas de una preocupación que nunca antes se había permitido mostrar. ¿Qué derecho tenía ella, una mujer sin fortuna ni linaje, a interferir en el destino de un hombre como Henry Blackwood? La sociedad londinense no perdonaba los deslices del corazón, y un escándalo no solo arruinaría la carrera de él, sino que la condenaría a ella al olvido y a la miseria más absoluta. Sin embargo, al cerrar los ojos, todavía podía sentir el calor de su mano en su cintura y la sinceridad de sus confesiones en la biblioteca. La seguridad de su posición empezaba a parecerse demasiado a una mortaja, y la idea de volver a la monotonía de antes le resultaba ahora una tortura insoportable. A medida que las horas pasaban, Ashe comprendió que su verdadero temor no era la pobreza, sino la posibilidad de vivir el resto de sus días, preguntándose qué habría pasado si hubiera sido valiente. Recordó las palabras de Henry sobre la libertad del espíritu y sintió una punzada de rebeldía que nunca antes había florecido en su interior. ¿Acaso su alma no valía lo mismo que la de la dama de alta alcurnia con la que pretendían casarlo? El conflicto interno se transformó en una llama fría y decidida, una fuerza que empezaba a devorar la resignación que había sido su única compañía durante años. Ya no era solo una lucha por un hombre, sino una lucha por el derecho a decidir su propio destino en un mundo que ya lo había escrito por ella. El amanecer comenzó a teñir de gris las azoteas de Mayfair, y con la luz llegó la claridad de una resolución que la asustó por su propia audacia. Anne se puso de pie, alisando su vestido con una determinación que no nacía del deber, sino de una esperanza que se negaba a morir antes de tiempo. Sabía que el camino que tenía por delante estaba sembrado de espinas y que cada paso hacia Henry era un paso hacia lo incierto. Pero también entendió que el amor, cuando es real, no pide permiso ni espera a que las condiciones sean perfectas para florecer entre las grietas. Su armadura de gobernanta seguía ahí, pero el corazón que latía debajo ya no aceptaba las órdenes de nadie más que de sí mismo. A pesar de su firmeza, una sombra de duda cruzó su mente al pensar en el poder de la familia Blackwood y en las consecuencias de un desafío directo a su autoridad. ¿Realmente Henry estaría dispuesto a renunciar a todo por una mujer que el mundo consideraba su inferior? Anne caminó hacia la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba, indiferente a la tormenta emocional que se libraba en aquella mansión de piedra. Necesitaba saber si el fuego que ella sentía era correspondido con la misma intensidad, o si solo había sido un espejismo nacido de la soledad y la penumbra. Con el corazón en un puño, se preparó para el encuentro del nuevo día, ignorando que Henry ya estaba moviendo piezas en un tablero mucho más peligroso. Henry Blackwood no pasó la noche en vela por desesperación, sino por una determinación gélida que solo los hombres de leyes poseen cuando encuentran una causa justa. En su despacho personal, rodeado de legajos y sellos de cera, comenzó a desentrañar la red de compromisos y contratos que lo ataban a un destino
que ya no deseaba. Cada documento revisado era una batalla contra las expectativas de su estirpe, una búsqueda incansable de una grieta legal que le permitiera proteger a Anne de la humillación. No buscaba una simple huida, sino una forma de otorgarle a ella el lugar que merecía, lejos del estigma del servicio y cerca de su propia vida. Su pluma se movía con una urgencia febril, redactando términos que desafiaban la voluntad de sus ancestros y la rigidez de la alta sociedad. A medida que el sol empezaba a filtrarse por las pesadas cortinas de terciopelo, Henry sintió que el miedo a la pobreza o al ostracismo social se desvanecía ante la imagen del rostro de Anne. Comprendió que su fortuna era una cadena de oro, si no podía compartirla con la única persona que había visto su alma de verdad detrás de los tribunales. Estaba dispuesto a renunciar a su posición en el bufete más prestigioso de Londres, si eso significaba ganar el derecho de despertar junto a ella cada mañana. La valentía no era para él la ausencia de temor, sino el reconocimiento de que la pérdida de Anne sería la única derrota que no podría superar jamás. Con cada línea escrita sellaba un pacto silencioso de lealtad hacia sí mismo y hacia la mujer que le había devuelto la esperanza. El abogado sabía que su familia reaccionaría con una furia implacable, utilizando cada recurso para destruir cualquier rastro de esta unión escandalosa. Pero Henry, experto en encontrar salidas en los laberintos más oscuros de la jurisprudencia, ya estaba diseñando un plan de retiro que los pondría fuera de su alcance legal. Estaba liquidando bienes, moviendo fondos a cuentas discretas y preparando un futuro que, aunque menos opulento, estaría impregnado de una libertad auténtica. No quería que Anne fuera simplemente su esposa secreta. Quería que fuera la dueña de su hogar, de su nombre y de su destino compartido. La audacia de su plan era tan grande como el riesgo, pero el premio de una vida con sentido era el único motor que necesitaba su voluntad. Al terminar de sellar el último sobre, Henry se miró en el espejo del despacho y vio a un hombre que finalmente se reconocía a sí mismo. Ya no era el títere de los Blackwood, sino un arquitecto de su propia felicidad, alguien que había decidido que el amor era la ley suprema por encima de cualquier estatuto humano. La fatiga desapareció, reemplazada por una adrenalina que le hacía sentir el pulso vibrar en sus sienes con la fuerza de un tambor de guerra. Sabía que el tiempo jugaba en su contra y que la noticia de su rebelión no tardaría en llegar a oídos de quienes pretendían controlarlo. Tenía que actuar con la precisión de un cirujano y la pasión de un amante antes de que el mundo exterior cerrara el círculo sobre ellos. Salió de su despacho con el maletín cargado no de problemas ajenos, sino de la llave que abriría las puertas de una nueva existencia para él y para Anne. Sin embargo, al cruzar el vestíbulo hacia la mansión, notó la presencia de un carruaje oficial con el escudo de su familia esperando en la entrada de servicio. Una sombra de inquietud nubló su determinación por un segundo, recordándole que los Blackwood tenían ojos en todas partes y que el precio de la libertad podía ser más alto de lo planeado. Apretó el paso, sintiendo que el aire de Londres se volvía más denso, como si la ciudad misma intentara retenerlo en sus garras de piedra y tradición. El tablero estaba listo, pero la pieza más importante aún no sabía que la partida final acababa de comenzar. Seguimos con el 10º tópico, donde la presión externa y los sentimientos contenidos chocan en un momento de tensión absoluta. Tópico 10. El clímax de la decisión. El aire en la biblioteca se sentía cargado, casi eléctrico,
Cuando Henry entró buscando la mirada de Anne entre las sombras de los estantes, sobre la mesa descansaba una notificación oficial que confirmaba lo que ambos temían. Su familia había adelantado los trámites del matrimonio, ignorando cualquier rastro de su voluntad. Henry sostenía el papel con una mano que temblaba levemente, no por miedo, sino por la furia de verse tratado como un objeto de cambio en un contrato sin alma. Anne se acercó en silencio, leyendo en la expresión de él la gravedad de una noticia que amenazaba con sepultar sus esperanzas bajo el peso de la tradición. Era el momento de la verdad, el punto de no retorno donde las palabras debían transformarse en actos o morir para siempre. «Me piden que elija entre mi nombre y mi vida, Anne», susurró él, dejando que el documento cayera al suelo como si fuera un objeto contaminado. Ella sintió un nudo en la garganta, consciente de que cualquier respuesta suya podría inclinar la balanza hacia la ruina o hacia una felicidad incierta. La tensión entre ellos era tan física que el espacio parecía vibrar, una cuerda tensada al máximo que amenazaba con romperse ante el menor suspiro de duda. Henry dio un paso hacia ella, acortando la distancia social que los siglos habían construido, buscando en sus ojos la confirmación de que no estaba luchando solo. El silencio era un abismo que exigía un salto de fe, una decisión que cambiaría sus destinos de forma irreversible y definitiva. Anne observó el papel en el suelo, ese símbolo de un mundo que la despreciaba, y sintió como una oleada de orgullo y amor barría sus últimos temores. Ya no era la gobernanta sumisa que aceptaba las migajas del destino. Era una mujer que había encontrado su reflejo en el alma de un hombre valiente. Lejos de retroceder, ella sostuvo la mirada de Henry con una firmeza que lo desarmó, comunicándole sin hablar que estaba dispuesta a enfrentar cualquier tormenta a su lado. El sacrificio que él estaba dispuesto a hacer era inmenso, pero el vacío de una vida sin él se le antojaba mucho más aterrador que la pobreza. En ese instante de claridad absoluta, el clímax de su relación alcanzó una nota alta de desesperación y entrega mutua. Henry, impulsado por la resolución que vio en el rostro de Anne, tomó sus manos entre las suyas con una urgencia que no admitía más demoras ni protocolos. Le confesó que el plan estaba en marcha, que solo necesitaba un sí para renunciar a todo lo que los Blackwood representaban y empezar de nuevo en el anonimato. La atmósfera de la habitación cambió, volviéndose densa y pesada, mientras la realidad de lo que estaban a punto de hacer se asentaba en sus corazones. No era solo una huida romántica, era una declaración de guerra contra las estructuras de poder que regían la Inglaterra de 1840. Cada segundo que pasaba en silencio era una eternidad, donde el futuro se balanceaba sobre el filo de una navaja muy afilada. Justo cuando Anne abría los labios para sellar su destino con una palabra, un golpe seco en la puerta de la biblioteca interrumpió la sagrada privacidad del momento. Un mensajero de su padre esperaba afuera, exigiendo la presencia inmediata de Henry para firmar los acuerdos definitivos que lo encadenarían a su prometida. La tensión estalló en una urgencia desesperada, obligándolos a separarse físicamente, aunque sus almas permanecieran unidas por el hilo invisible de su pacto. Henry le lanzó una última mirada, cargada de una promesa feroz, antes de verse obligado a abandonar la estancia para enfrentar a sus demonios. Anne se quedó sola en la penumbra, sintiendo que el aire se le escapaba, mientras el eco de la decisión resonaba en las paredes. La noche había estallado en una tormenta inclemente que azotaba los adoquines, borrando los perfiles de la ciudad con una furia casi poética. Anne permanecía junto a la ventana, con el corazón en un vilo, hasta que una figura borrosa apareció entre las sombras del jardín, desafiando el vendaval. Era Henry, que regresaba no como el abogado impecable,
sino como un hombre despojado de toda pretensión, empapado hasta los huesos por una lluvia que parecía lavar su pasado. Al verla, se detuvo bajo su ventana y por un instante el rugido del viento se volvió un susurro ante la intensidad de su presencia. No había paraguas que lo protegiera, ni escudo contra la vulnerabilidad que emanaba de su figura solitaria en medio del caos. Sin pensarlo, Anne corrió hacia la puerta de servicio, ignorando el frío que se filtraba en sus pulmones y el miedo a ser descubierta por los demás criados. Al abrir la puerta, el agua la alcanzó de inmediato, pero nada importaba más que el hombre que la esperaba con la mirada encendida por una resolución inquebrantable. Henry se acercó a ella y bajo el azote de la lluvia, el mundo de 1840, con sus juicios y sus muros, pareció disolverse en la oscuridad de la noche. El frío del ambiente contrastaba con el calor que emanaba de su cercanía, creando un refugio invisible donde solo existían ellos dos. El agua corría por sus rostros, mezclándose con la emoción contenida de quien sabe que está a punto de dar un salto sin retorno. Lo he dejado todo, Anne, porque no hay fortuna en este mundo que valga un segundo lejos de tu mirada, exclamó él, y su voz cortó el viento con una fuerza que la dejó sin aliento. No fue una declaración de salón, llena de palabras vacías, sino un grito de guerra contra el destino que pretendía separarlos para siempre. Henry la tomó por los hombros, y Anne sintió a través de la ropa mojada la urgencia de un hombre que ha decidido que su hogar no es una mansión, sino una persona. La lluvia seguía cayendo con violencia, pero para ellos el tiempo se había detenido, suspendido en una confesión que lo cambiaba todo. El sacrificio estaba hecho. Henry Blackwood ya no era el heredero de un imperio, sino el dueño de su propia alma. Anne sintió que las lágrimas se confundían con las gotas de lluvia en sus mejillas mientras envolvía el rostro de Henry con sus manos, reconociendo la magnitud de su renuncia. En ese contacto, toda la soledad de sus años como gobernanta, toda la resignación y el silencio se evaporaron para dar paso a una esperanza feroz. No necesitaban más promesas. La presencia de él allí, bajo la tormenta y frente a su puerta, era la prueba definitiva de un amor que desafiaba la lógica del siglo. Henry se inclinó hacia ella, buscando en su cercanía el refugio que su propia familia le había negado al intentar vender su corazón al mejor postor. Estaban empapados, exhaustos y oficialmente fuera de la ley social, pero nunca se habían sentido tan poderosos y tan vivos. El trueno resonó sobre sus cabezas, recordándoles que la realidad no tardaría en reclamarlos y que su estancia en la mansión debía terminar antes del alba. Henry la estrechó contra su pecho, protegiéndola del viento con su abrigo mojado, mientras susurraba planes de una huida inmediata hacia un horizonte donde nadie conociera sus nombres. Anne asintió, dispuesta a seguirlo a través de la tormenta y más allá, consciente de que lo que dejaban atrás era solo piedra y lo que ganaban era la vida misma. Se separaron apenas lo justo para mirarse a los ojos una última vez antes de entrar a recoger lo poco que les quedaba, pero el brillo en la mirada de Henry sugería que guardaba un último secreto bajo su capa empapada. Continuamos con el 12º tópico, donde la astucia de Henry y un golpe de fortuna legal terminan de despejar el camino hacia su libertad. Tópico 12. El giro del destino. Mientras las luces de la mansión se apagaban, Henry extrajo del bolsillo interior de su abrigo un pliego de papel que había permanecido seco a pesar de la tormenta. No era una simple carta, sino un testamento olvidado que había rescatado de los archivos más polvorientos de su bufete horas antes de su renuncia. Con una sonrisa cargada de triunfo y alivio, le explicó a Anne que había descubierto una cláusula en la herencia de su abuelo que nadie se había molestado en leer. El viejo Blackwood
Un hombre de espíritu libre antes de ser devorado por la ambición familiar, había dejado una propiedad en el campo a nombre de quien tuviera el valor de rechazar el linaje. Aquella pequeña casa en los valles de Yorkshire era ahora el refugio legal que los protegía de la miseria y del alcance de sus parientes. Anne recorrió las líneas del documento con dedos temblorosos, sintiendo cómo el peso del mundo se aligeraba por primera vez en toda su vida adulta. No tendrían que huir como fugitivos sin rumbo, ni mendigar el favor de extraños en los puertos oscuros de la ciudad. El destino, que durante tanto tiempo les había dado la espalda, les otorgaba ahora un escenario donde su amor no era un pecado, sino un derecho adquirido. Henry la observaba con el orgullo de quien ha ganado el pleito más importante de su carrera, uno donde el premio era su propia existencia. La lluvia afuera parecía ahora una melodía de celebración en lugar de una amenaza, lavando los restos de su antigua identidad de servicio. Aquel giro inesperado les otorgaba no solo una propiedad, sino una legitimidad que la familia Blackwood no podría impugnar sin exponer sus propios secretos al escrutinio público. Henry había jugado su última carta con la precisión de un maestro, asegurándose de que su salida de Londres fuera tan definitiva como digna. Ya no eran solo dos amantes escapando en la noche. Eran dos individuos reclamando una herencia de libertad que les pertenecía por derecho propio. Anne sintió una oleada de gratitud hacia ese antepasado que décadas atrás había previsto que alguien de su sangre necesitaría una salida de emergencia. El futuro, que hasta hace un momento era una neblina incierta, comenzaba a tomar la forma de verdes colinas y horizontes abiertos. Ya no somos piezas en su tablero, Anne. Somos los dueños de nuestra propia historia, murmuró él, mientras guardaba el documento con un cuidado casi sagrado. Ella comprendió que la valentía de Henry no solo había sido emocional, sino estratégica, protegiendo su futuro con las mismas herramientas que antes lo encadenaban. En ese instante, la biblioteca dejó de ser su prisión y se convirtió en el punto de partida hacia una vida donde no habría más tés compartidos en el anonimato. La conexión entre ambos se selló con una mirada de absoluta confianza, sabiendo que el azar y el ingenio se habían aliado por fin a su favor. La noche seguía siendo oscura, pero para ellos el sol ya había empezado a salir en algún lugar lejano. Sin embargo, a pesar de la victoria legal, sabían que debían abandonar la ciudad antes de que la noticia de la cláusula llegara a oídos de los abogados de su padre. Henry revisó el reloj de la pared, calculando el tiempo que les quedaba antes de que el primer carruaje de alquiler llegara a la esquina de la calle. El plan estaba completo, el destino les había sonreído, pero aún quedaba el acto final de valor, dejar atrás todo lo que conocían. Anne sintió un escalofrío, no de miedo, sino de la pura adrenalina que precede a los grandes cambios de la vida. Estaban a solo unas horas de ser libres, pero antes, ella debía enfrentarse a la última habitación de su pasado. Anne regresó a su habitación de gobernanta por última vez, sintiendo que las paredes ya no la reconocían como su dueña. Con una calma que la sorprendió, tomó el manojo de llaves que siempre colgaba de su cintura, ese símbolo de su autoridad y al mismo tiempo de su servidumbre. El tintineo del metal, que antes era la banda sonora de sus días, ahora le sonaba como un eco lejano de una vida que ya no le pertenecía. Se quitó la cofia y dejó que su cabello cayera libremente sobre sus hombros, un gesto simple pero cargado de una rebeldía que le devolvió el aliento. En ese pequeño cuarto, el pasado se comprimía en un rincón, dejando espacio para la mujer que estaba naciendo frente al espejo. Colocó las llaves sobre la mesa de madera pulida con una suavidad deliberada, asegurándose de que el silencio que siguió fuera absoluto y definitivo.
No sentía tristeza, sino una ligereza que la hacía sentir como si pudiera flotar por encima de los tejados de Londres. Había servido con honor, había cuidado de una casa que nunca le dio calor, y ahora se marchaba sin llevarse más que sus recuerdos y su esperanza. Su baúl estaba listo, conteniendo apenas lo esencial, pero cargado con el peso de una dignidad que nadie más podría arrebatarle jamás. Al cerrar la puerta de su alcoba, Anne no solo cerraba una habitación, sino un capítulo entero de sacrificio y anonimato. Caminó por los pasillos en sombras, saludando mentalmente a cada rincón de la mansión que había sido su mundo durante tantos inviernos. Cada sombra en la pared parecía despedirla con un respeto mudo, reconociendo en su paso firme a la mujer que había vencido al miedo. Al llegar al vestíbulo, vio a Henry esperándola junto a la gran puerta, su figura recortada contra la luz de la calle que empezaba a clarear. Él le tendió la mano, y Anne la tomó sin dudar, sintiendo que el contacto sellaba su salida de la oscuridad hacia la luz. Ya no era la gobernanta Fairchild, era simplemente Anne, una mujer libre dispuesta a reclamar su lugar en el mundo. La mansión de Mayfair, con sus secretos y sus leyes de hierro, quedaba atrás como un monumento a una época que ya no podía retenerlos. Al cruzar el umbral, Anne sintió el aire fresco de la madrugada golpear su rostro, un aire que ya no olía a carbón ni a encierro, sino a lluvia limpia y tierra húmeda. Henry la ayudó a subir al carruaje con una reverencia que no tenía nada de protocolo y todo de devoción sincera. El sonido de sus pasos sobre los adoquines fue la última nota de una melodía que había durado demasiado tiempo. Mientras el coche se ponía en marcha, ella no miró hacia atrás, pues sus ojos estaban fijos en el hombre que se sentaba frente a ella. El carruaje se alejó de la calle principal, perdiéndose entre la neblina que empezaba a disiparse bajo los primeros rayos del sol. Anne sintió que un nudo que llevaba años apretando su garganta finalmente se deshacía, permitiéndole respirar con una profundidad desconocida. Henry la observaba en silencio, respetando su transición, con una sonrisa que prometía que lo mejor estaba por venir. Londres se convertía en una silueta lejana de chimeneas y torres, un laberinto de piedra del que finalmente habían logrado escapar ilesos. Pero a medida que la ciudad desaparecía, una nueva sensación de incertidumbre mezclada con alegría empezó a florecer en el pecho de Anne ante la inmensidad de lo que les esperaba. El traqueteo del carruaje sobre el camino de tierra marcaba el ritmo de una libertad que aún les parecía un sueño compartido. A medida que Londres quedaba atrás, el aire denso y cargado de hollín era reemplazado por la fragancia pura de los campos húmedos y el aroma de la hierba fresca. Anne observaba por la ventanilla cómo el gris de los edificios se transformaba en el verde infinito de las colinas de Yorkshire, sintiendo que cada kilómetro recorrido sanaba una herida antigua. Henry, sentado a su lado, ya no buscaba documentos en su maletín, sino que mantenía su mano entrelazada con la de ella, como si temiera que el horizonte pudiera desvanecerse. El sol, rompiendo finalmente la dictadura de las nubes, bañaba el interior del coche con una luz dorada que prometía un renacimiento. Llegaron a la propiedad al atardecer, cuando el cielo se teñía de violeta y naranja sobre una pequeña casa de piedra rodeada de robles centenarios. No era una mansión imponente, sino un hogar que exhalaba una paz que ninguno de los dos había conocido en sus vidas de ciudad. Anne bajó del carruaje y sintió la tierra bajo sus pies, no como un suelo que debía limpiar, sino como un territorio que ahora le pertenecía por amor y por derecho. Henry caminó hacia ella y, rodeando su cintura, la guió hacia la entrada, donde la llave giró en la cerradura con un sonido metálico que anunció el fin de todos sus exilios. Dentro, el olor a madera vieja y lavanda seca los recibió como un abrazo, confirmando que la tormenta de Londres
había quedado sepultada bajo el peso del tiempo. La primera noche en su nuevo hogar fue un ritual de descubrimiento donde cada rincón revelaba una belleza que solo la libertad puede otorgar. Encendieron el fuego en una chimenea pequeña pero acogedora, y por primera vez no hubo tés servidos con distancia ni silencios impuestos por la jerarquía social. Se sentaron en el suelo, frente a las llamas, hablando de los cultivos que plantarían y de las mañanas que pasarían leyendo sin miedo a ser interrumpidos por el deber. Henry miraba a Anne con una ternura que la hacía sentir la mujer más poderosa de la tierra, despojada ya de cualquier sombra de su pasado como gobernanta. Estaban construyendo un universo propio, un refugio donde la única ley era el respeto mutuo y el afecto que los había salvado del abismo. A la mañana siguiente, Anne despertó con el canto de los pájaros en lugar del sonido de las campanas de servicio, y por un segundo no supo dónde estaba. Al ver a Henry observándola desde la ventana con una taza en la mano y una sonrisa de paz absoluta, la realidad la envolvió con una calidez abrumadora. Se acercó a él y juntos contemplaron el valle, donde la niebla matutina se retiraba para revelar un mundo lleno de posibilidades y colores vibrantes. Ya no había necesidad de esconderse, ni de fingir que sus corazones no latían al mismo ritmo frente a los extraños. Eran, finalmente, los arquitectos de sus días, los dueños de sus silencios y los protagonistas de una vida que apenas comenzaba a florecer bajo el sol del campo. A pesar de la alegría, Anne sabía que el camino hacia la integración en esta nueva comunidad requeriría tiempo y paciencia, pero ya no tenía miedo. Tenían la propiedad, tenían su amor y tenían la astucia de Henry para proteger su retiro de cualquier sombra que intentara perseguirlos desde la gran ciudad. Mientras el sol ascendía, iluminando cada rincón de su nuevo refugio, Anne se dio cuenta de que lo que habían ganado era mucho más que una casa. Habían ganado el derecho a ser ellos mismos, sin máscaras ni títulos, en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido para dejarlos amarse en paz. Pero entre los suspiros de felicidad, una última reflexión sobre el viaje realizado comenzó a formarse en la mente de Anne, cerrando el círculo de su transformación. Entendido. Vamos al último tópico de la historia antes de proceder con la introducción y la conclusión definitivas. Tópico 15. Reflexión final y catarsis. Anne se sentó en el porche de su casa mientras el sol se ocultaba tras las colinas, dejando un rastro de fuego en el horizonte de Yorkshire. Observó sus manos, que ahora cuidaban un jardín propio, y comprendió que las cicatrices de su tiempo en Londres ya no dolían. Eran solo recordatorios de su fortaleza. La vida le había enseñado que el amor no es un puerto seguro, sino el valor de navegar a través de la tormenta para encontrar una tierra nueva. Sentía una gratitud profunda por la gobernanta que fue, pues su paciencia y su silencio fueron las herramientas que la mantuvieron en pie hasta que el destino decidió abrirle la puerta. La catarsis fue completa al darse cuenta de que no había perdido su pasado, sino que lo había transformado en el abono de su felicidad actual. Henry se acercó por detrás y depositó un beso suave en su sien, compartiendo ese silencio que ahora era de plenitud y no de vacío. Juntos miraron hacia el sur, hacia donde el humo de Londres se perdía en la distancia, sabiendo que aquella ciudad ya no tenía poder sobre ellos. El sacrificio de la posición social y la fortuna familiar les parecía un precio insignificante, comparado con la riqueza de despertar sin máscaras cada mañana. Habían vencido a un siglo que intentó separarlos, demostrando que el espíritu humano es capaz de reescribir sus propias leyes cuando el motor es la verdad.
En ese abrazo, Anne sintió que el círculo se cerraba. La pérdida de su antigua vida había sido, en realidad, el hallazgo más grande de su existencia. La reflexión de Anne se extendió hacia todos aquellos que, como ella, vivían vidas de callada desesperación, esperando una señal que nunca parece llegar. Comprendió que el milagro no fue el testamento olvidado ni la casa en el campo, sino la decisión de Henry de bajar la guardia y la de ella de permitirse ser vista. La verdadera superación no consistía en olvidar el dolor, sino en usarlo como brújula para no volver jamás a los lugares donde el alma se siente pequeña. El anochecer trajo consigo las primeras estrellas, y cada una de ellas parecía un testigo silencioso de la victoria de dos corazones que se atrevieron a desobedecer. El té que compartían ahora no tenía el sabor amargo de la tensión, sino el aroma dulce de la victoria compartida. Mirando hacia el futuro, Anne ya no veía una línea recta de obligaciones, sino un camino sinuoso lleno de estaciones y cambios que recibiría con los brazos abiertos. Sabía que habría inviernos duros en el campo, pero ya no temía al frío, porque el fuego que ardía en su hogar era alimentado por una voluntad inquebrantable. La superación era eso: mirar hacia atrás y ver el camino recorrido no con arrepentimiento, sino con la paz de quien sabe que cada tropiezo era necesario para llegar aquí. El eco de la aldaba de bronce en Londres se sentía ahora como un sonido de otra vida, un llamado que la despertó de un largo sueño para llevarla a la realidad. Se sentía joven, se sentía viva y por primera vez en sus 30 años se sentía absoluta y completamente dueña de sí misma. La historia de la gobernanta y el abogado se convirtió en un susurro en los salones de Mayfair, una leyenda sobre los que se atrevieron a desaparecer para encontrarse. Pero en los valles de Yorkshire la historia era otra. Era el sonido de la risa, el aroma del pan recién hecho y la imagen de dos figuras caminando juntas al atardecer. Anne cerró los ojos y dejó que el viento del campo le acariciara el rostro, saboreando el triunfo de haber elegido el amor por encima del miedo. La noche finalmente cayó sobre la casa de piedra, envolviéndolos en un manto de protección y silencio, mientras el mundo seguía girando, ajeno a la pequeña gran revolución que acababa de triunfar. El último té al anochecer ya no era un adiós, sino el preludio eterno de un nuevo comienzo. Al final, la historia de Anne y Henry nos recuerda que el destino no es una sentencia escrita en piedra, sino un camino que se dibuja con cada paso de valentía que nos atrevemos a dar. Londres y sus sombras quedaron atrás, convertidas en un eco lejano, demostrando que ninguna estructura social es más fuerte que la voluntad de dos almas que deciden reconocerse. La verdadera superación no fue encontrar una casa en el campo, sino el acto heroico de dejar de ser quienes el mundo esperaba que fueran para convertirse en quienes realmente eran. La vida de Anne Fairchild dejó de ser una sucesión de inviernos grises para transformarse en una primavera constante, recordándonos que nunca es tarde para soltar las llaves de nuestra propia prisión. Que este relato sea un faro para quien hoy se siente atrapado entre el deber y el deseo. A veces, el final de lo que conocemos es solo el prólogo de nuestra verdadera historia. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y las emociones. Si este relato ha resonado en tu corazón, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias de superación.